Y en este derrotero de actividades, donde tiene preeminencia la lucha contra el antisemitismo en todas sus vertientes, y en este contexto, donde hoy se conmemora un nuevo aniversario de la Noche de los Cristales Rotos, la Kristallnacht. Tuvimos y tenemos el honor de tener con nosotros para conversar y ayudarnos a pensar acerca de ello a Ariel Helblum, director para Latinoamérica del Centro Simón Wiesenthal. Ariel, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto en encontrarnos nuevamente, Claudia. Muchas gracias por participar. Por favor. Me parece que sos una de las personas más indicadas para poder ayudarnos a pensar en esto. Sabemos que la Kristallnacht ocurrió en Alemania y en Austria entre la noche entre los días 9 y 10 de noviembre del año 1938. Fue uno de los pogromos más sangrientos y salvajes que sufrió el pueblo judío. Y una de las primeras cosas que se me ocurrió y que quería preguntarte, y para que podamos pensar, es ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te voy a contestar, digamos, con dos reflexiones de estas que tenés ganas de escuchar. La primera es, era lógico que hubiese ocurrido. La pregunta, yo te cambiaría la pregunta, el lugar del periodista es tuyo, pero no había ninguna razón para que esto no ocurra, por todo lo que vino sucediendo. Pero la primera reflexión que quiero dejar es cuando nos referimos al tema de cómo nos referimos a este pogrom. Ya llamarlo Kristallnacht o la Noche de los Cristales Rotos suena a cuento de hadas, a una de las tantas situaciones que podemos hablar de algún cuento en Europa donde se han roto unos cristalitos, digamos. Sin duda hay que llamarlo el pogrom del 9 digamos, el pogrom de Alemania y Austria de noviembre. No hay que darle tantas vueltas como para darle No edulcorarlo. edulcorarlo, darle otro tipo de color, digamos, o que suene como un cuento. Hay que ser contundente con lo que esto se refiere. Es un pogrom y como tal hay que tratarlo. Y digo que no había, digamos, ninguna otra situación de pensarlo de que esto tarde o temprano tenía que suceder. Y no tenía, digamos, esto tenía que suceder porque fue preparado con tiempo, esperando en qué momento esto iba a poder salir. Esto no empezó en 1919, digamos en 1933 con la asunción de Hitler, sino que viene desde 1919, en que por primera vez deja claro, concreto y escrito cuál era su idea, en la cual implicaba la extranjerización del judío, la quita de derechos y eventualmente la aniquilación y sacarlos, porque ya en 1919 sostenía que eran el cáncer que pudría las sociedades de Europa. Cuando digo, digamos, yo te voy a ayudar a esta reflexión de otra manera. Cada vez que hablamos de Kristallnacht, siempre alguien quiere ser políticamente correcto y traer el poema tantas veces reescrito del pastor Niemöller, digamos, en el cual sostiene el famoso tema de que primero vinieron por los comunistas y yo no dije nada porque no era comunista, etcétera, etcétera, hasta llegar, cuando vinieron por mí ya era tarde. Y se lo pone como la muestra de que, bueno, el mismo pastor Niemöller fue víctima del nazismo porque varias veces lo encarcelaron. Lo que la gente no sabe es que Niemöller
digamos, no se autocriticaba por el hecho de no haberlo dicho antes, sino por el hecho de que Niemöller tenía también prejuicios antisemitas, y él estaba de acuerdo con las ideas de quitarle los derechos a los judíos. Y más de una vez tuvo charlas con Hitler, y Hitler le prometió de que no iba a llegar a la violencia. Lo que él sostuvo y que se autocriticó es que le creyó de que no iba a llegar a la violencia. Entonces él, ya es tarde, el famoso ya es tarde, es esa situación de sentirse engañado y creer que esa violencia no iba a llegar. Y llegó. Después Niemöller fue conocido porque se opuso a la guerra de Vietnam y toda una enorme cantidad de cosas que tienen que ver con su eventual pacifismo. Pero él fue uno de los que en principio lograron de que esto pueda suceder porque en principio estaba de acuerdo con la génesis de esta situación de quitar derechos. Y que si primero quitas derechos, luego hay un proceso de deshumanización en el cual vos, aparte de tu población, ya ni siquiera los considerás, ya primero no les das los mismos derechos. Y después empezás a compararlos con animales o con hongos venenosos, con ratas, con todo lo dañino a la sociedad. En el momento que pasás a la violencia ya no sorprende. Es más, fue un ensayo que al haberle salido bien, lo podemos considerar el preludio de la Shoah. Concretamente, es uno de, digamos, está visto o está catalogado como el prolegómeno más importante de la Shoah. Digamos, a partir de ahí comienza la deshumanización, como bien dijiste vos, y la otra parte es el quitarle el nombre, quitarle la humanidad a cada uno, no solamente en términos generales, sino a cada uno como individuo. Cada individuo judío perdía su identidad propia. Vos fíjate por qué sostenemos, entre otras cosas, que este pogrom fue el prolegómeno de la Shoah. Digamos, no solo mostraba la idea de que ya existía, de que cada hombre judío tenía que agregarse el nombre de Israel, cada mujer agregarse el nombre de Sara, poner una J en su documento para poder indicarlos, que en determinados lugares no se podía trabajar. Fíjate a lo que llegaba, que el judío no podía jugar a la lotería siquiera. Para que vos tengas una idea, en Alemania tenía prohibido jugar a la lotería, porque esta idea de que un golpe de suerte te pueda significar un ascenso social estaba coartado para los judíos. O sea, ya directamente había una exclusión social hasta ese punto. Pero esto no termina ahí. La Shoah fue una muestra de cómo un Estado estuvo sistemáticamente preparada para la aniquilación, transformando las instituciones de la sociedad. Los jueces eran no los encargados de poder hacer cumplir la ley, sino de tergiversar y que estas leyes antinaturales sean la norma del Estado. Los médicos tenían que ocuparse no solamente de curar a aquellas personas, sino de estudiar cómo generar daño o cómo eventualmente experimentar con humanos judíos para ver de qué manera podían lograr otras, a veces, o sea, toda una idea de medicina aria, etc. Y todo esto se vio en esa misma noche. ¿De qué manera? Los bomberos, cuando veían un incendio en un templo, en una sinagoga o en una casa judía, en lugar de ir a apagarlo, actuaban para que no se transforme en un incendio en la casa contigua si era gentil. Los médicos no iban a atender judíos heridos esa noche. Y los policías dieron vista, digamos, las fuerzas del orden daban camino libre para que puedan atentar y que ellos estaban para guardar de que esto no se desbande hacia aquellos que no les corresponde ser atacados esta noche. La no reacción
de la sociedad civil frente a esta injusticia en Alemania y en Austria, y el silencio de la comunidad internacional fue la que permitió que todo lo que vino después sea posible. Y esa violencia inusitada con la que comenzó, tiene que ver, obviamente, como dijiste, con todo lo que venía sucediendo desde 1919 y que hubiese sido raro que no sucediera. Pero hay una parte en donde uno dice, ¿hasta dónde esa violencia por parte de la sociedad hubiese sido posible sin la anuencia del poder de turno? Es que el poder digamos, desde el poder de turno venía, a ver, quien lo llevó adelante no fue una manifestación espontánea, claro. sino que organismos Sí, la paramilitares, SA, la SS. exactamente, son aquellos que llevaron adelante esto. Y lo llevan adelante impulsados con la anuencia y con la organización desde el Estado. Sí, sí, sí. ¿Cómo se construye esa psicología colectiva en donde un grupo determinado tiene que sufrir las consecuencias de todos los males que se originan en un país, o en dos? Bueno, fue un proceso, y fue un proceso Sí. de normalización de esta situación. Sí, por eso Ahí te está. decía que Ahí está. fue primero un trabajo de entender que era normal quitarle los derechos a determinadas personas. Fue utilizada la educación, fue utilizada la propaganda, fue utilizados los medios de comunicación. Digamos, todo apuntado hacia dirigir y lograr de que sea normal esta situación. ¿Y Y cómo luego fue de que se lograr, originó exactamente? ¿Cómo se encendió la mecha y qué es lo que ocurrió concretamente en esa noche del 9 al 10 de noviembre? la excusa fue que, digamos, luego de todo este proceso de quita de derechos, un judío reacciona atentando en París contra un funcionario nazi. Y es la excusa para decir, ven que detrás de todos los enemigos del Estado son esta gente, es el momento de empezar a poner las cosas en su lugar. Y fue la primera vez donde hubo detenciones masivas. O sea, el nacimiento de la existencia de un campo de concentración, no de exterminio, sino de concentración, al cual llevarse sin un juicio previo y sin una orden judicial a judíos, gitanos, homosexuales, opositores políticos, comunistas, digamos, todo esto nace en ese momento donde es un ensayo en el que, bueno, no hay reacción, podemos hacerlo. Así como el 1 de septiembre del año 39 fue cruzar la frontera de Polonia, cuando, digamos, ya lo habían hecho con Austria, ya lo habían hecho con Checoslovaquia, y dijeron, bueno, este fue el momento en que los otros países le dijeron, bueno, basta, hasta acá llegamos. Es decir, si no hubiese sido con Polonia, hubiese seguido con algún otro, porque hasta ese entonces la política, entre comillas, de los que después fueron los aliados, era el apaciguamiento. Fue, bueno, te vamos a conceder esto a cambio de que no haya guerra. Lo creyó Chamberlain, lo creyó, lo creyeron los ingleses, lo creyeron los franceses, hasta que, bueno, hasta que la invasión a Polonia en el 1 de septiembre del 39, dijeron, bueno, basta, porque si no, vamos a seguir adelante con esto.
con referencia a la Unión Soviética ya existía el pacto entre Molotov-Ribbentrop, Claro. donde también la idea era, vamos a entrar en Polonia y entren ustedes también, que nos la vamos a dividir. O sea, bueno, en un momento también la Unión Soviética se queda con parte de Polonia, ¿no? no, por eso lo digo, por eso lo digo. Luego la pierde también, Sí. En esto no hay fidelidades, hay solamente traiciones. Exactamente. Obviamente. Igual hay mucho para hablar sobre el tema porque todos sabemos por qué no bombardearon las vías férreas, por qué no, Sí, bueno. no hicieron un montón de cosas. Y la consecuencia inmediata de esta famosa noche del pogrom. Del pogrom. ¿Qué ocurrió al día siguiente? Terminó todo quedó como humo, lleno de humo, todos los vidrios rotos. ¿Qué es lo que ocurrió a partir de eso? El hecho de que Porque también, disculpa una desde sola otro cosa. lado digan, uy, qué barbaridad, pero nadie haya hecho una protesta formal, seria, hace de que eventualmente dijeron, ok, sigamos para adelante, total, esto es un ok para que podamos seguir adelante, no tenemos ninguna consecuencia, con lo cual venimos bien, nuestra política viene bien. Sí, y se suscitaron a partir de ahí algunas cuantas leyes, como la expulsión de los polacos que vivían en Alemania y que los echaban hacia Polonia. Polonia no los quería recibir, entonces se armaban esos campos de concentración en la frontera por meses y meses y meses, hasta que fueron, ya cuando existían los campos de exterminio, ya los derivaron ahí, pero ¿cuánto tiempo estaban los campamentos eso en la frontera? Una cosa que me llama, digamos, que me interroga, ¿cómo una vez que se hace, que termina esta noche, que termina el pogromo este tan salvaje, donde hubo casi 100 muertos y no sé cuántos heridos, obviamente, y empezaron a llevarlos a campos a partir de ahí. ¿Cuál es la respuesta o la reacción del mundo? Ninguna. O sea, a partir de ese momento es cuando realmente no hay, digamos, entienden de que es es decir, si pudo haber habido alguna protesta, esas protestas fueron muy edulcoradas, de forma tal de que, digamos, si no hay ninguna consecuencia, podemos seguir adelante. Fue un ensayo. Fue un ensayo para mostrar esto y, bueno, si esto funciona, seguimos. Es decir, era una escalada que necesitaba en algún momento hacer un salto de calidad. Y ese salto de calidad fue esta noche. Es decir, en la cual realmente todo lo que vino después, y de hecho, las quejas vinieron después de la guerra y no durante, cuando se sabía lo que estaba sucediendo. Vos lo preguntabas antes. Es decir, hoy en día la Kristallnacht ¿cómo se conmemora en Alemania? ¿Se tiene algún claro. tipo? Alemania, yo creo que aquí hay creo que hay distintos procesos que se están viviendo en distintos lugares de Europa. Alemania se ha hecho cargo de su historia. Es decir, se ha hecho cargo de su historia y vemos en otros momentos y en otros lugares un intento de tirar la pelota al costado, digamos. Austria en estos momentos históricos también se está haciendo cargo de su historia, cosa que no sucedía hasta hace un tiempo. Es decir, los austríacos durante mucho tiempo venían con el mensaje de que Hitler era alemán y que Beethoven era austríaco. Cuando
era al revés, pero bueno, Era era el una lavada mensajero. de manos. Exactamente. Entonces, hoy hay una asunción por parte de Austria, y digamos, no era casual de que Wiesenthal eligió quedarse en Austria y vivir en Austria y trabajar en Austria, digamos. Y otros países les llevará su tiempo, y todavía es un proceso que corresponde analizar. Nosotros vemos con estupor en el mundo en el cual digamos, los que más han llevado al ridículo esta situación son los polacos, en los cuales, en lugar de hacerse cargo de su propia historia, sancionan penalmente a quienes aún quieran hablar de la participación polaca dentro del exterminio. Es decir, es más, es un delito decir campos de concentración polacos. Hay que decir campos de concentración Alemanes. nazi alemanes en Polonia, es otra cosa. Digamos, y a quien sostenga esto, dice, y además leyes en las cuales plantea la prescripción de reclamos por parte de los judíos, búsqueda de cómo utilizar subterfugios en la ley para no darle la ciudadanía a descendientes de judíos polacos, etc. Eh, esta, este pogromo, ¿qué consecuencias trajo en términos de antisemitismo en toda Europa? No ya en Alemania, sino en toda Europa. A ver, el año 38, uno, digamos, esta fue yo te diría, la frutilla del postre de un año nefasto. Pero un año nefasto en el cual veníamos de una tras de otra. Fíjense que esta es una consecuencia posterior al fracaso de la conferencia de Vian, por ejemplo. Es decir, la conferencia de Vian, para aquellos que todavía no, digamos, no recuerden de qué se trata, fue generada a raíz de una iniciativa del presidente Roosevelt, en la cual quería que exista una determinada reunión en la cual todos los demás países puedan ver de qué manera podían ayudar a poder salvar a los judíos que todavía estaban en Alemania, que veía que la comunidad internacional veía que iban perdiendo sus derechos. Y en esta conferencia, los 38 países que participaron utilizaron cada uno a su momento el momento en que iban a hablar para poder justificar por qué no iban a recibir más judíos de los que estaban recibiendo. Menos uno, digamos, el único país que ofreció algún salvoconducto a ciudadanos judíos de Alemania en esta conferencia fue República Dominicana, de Trujillo, en aquel momento. O sea, una dictadura que ofreció que a hombres solteros, agricultores judíos, cosa que andé a encontrar en Alemania, que él estaba dispuesto a darles, bueno, pero porque él tenía otras ideas. Lo que él quería era que si eran judíos o no judíos, a él le importaba muy poco, pero él quería, entre comillas, emblanquecer su población. Quería traer solteros para que puedan casarse con negras Su población. en su población y emblanquecer. Pero bueno, independientemente de esto, hubo una determinada cantidad de judíos que pudieron aún así viajar a República Dominicana, instalarse en un lugar llamado Sosúa, y poder salvar de alguna manera su vida. Pero todos los demás países utilizaron esta conferencia para poder sostener por qué no. Y es la conclusión, por ejemplo, para Argentina fue el dictado de la famosa Circular 11, en la cual se daba instrucciones a todos los diplomáticos argentinos destinados en Europa de no dar visas a aquellos ciudadanos que resulten indeseables. Léase a los judíos que estaban tratando de buscar salir de Alemania. Es decir, entre otros. Hubo algunos casos Esto, de diplomáticos que actuaron en las sombras y de manera ilegal y que por
motu propio dieron Sí, pero algunos no, salvoconductos, pero no era de con manera tiempo institucional, después, claro, obviamente. claramente, tiempo después, pero digamos, la orden o la posición de estos países que formaron parte de la conferencia de Vian fue para el nazismo una gran victoria, Claro. porque sumemos que esta conferencia es, digamos, el nazismo lo mostró como diciendo, ven, nosotros no tenemos este problema. Estamos diciéndole, bueno, háganse cargo ustedes si dicen que lo nuestro está mal. Y nadie los acepta, ven que nadie los quiere. Lo mismo pasa con el San Luis, es decir, sí, con el famoso barco, sí, al cual también lo dejan salir de Hamburgo lleno de judíos y nadie los deja bajar. exacto. Entonces vuelven y mucha de esa gente terminó en los campos. Que de ahí a la solución final hay un paso. Sí, hubo que ¿Cómo, esperar unos cómo? años, pero digamos, vuelvo a lo mismo, un salto en un camino que se iba a ver de qué manera iba a suceder. El año que Hay una, viene, así como este año estamos hablando de esto, el año que viene estaremos hablando en mayo de los 80 años de la conferencia de base, por ejemplo. claro, hay ahí como una consecuencia lógica entre la solución, entre la Kristallnacht y la solución final. Es como una Vuelvo a lo que consecuencia decía al lógica. principio. Y en el medio la conferencia de Vian, ¿no? Obviamente. Es que vuelvo, yo ¿Qué te se va digo, a hacer con los judíos si no esto los estaba hace? escrito en el año Nosotros no lo queremos, 1919. el resto del mundo no lo quiere. Consecuencia lógica, hay que aniquilarlo. Claro, pero esto no fue la consecuencia del pogrom de noviembre, sino que ya de las ideas que estaban expuestas desde 1919. Es decir, en todo momento fue un paso más, digamos, el siguiente paso va a ser el inicio de la guerra, el comienzo de los campos de detención, la acción de los Einsatzgruppen, y así sucesivamente. Todos fueron globos de ensayo. Inclusive, uno de los retrocesos que tuvo el nazismo fue durante la época previa, fue inclusive el programa Action T4, que fue otro globo de ensayo que fue cómo nos sacamos nosotros de encima a nuestros enfermos mentales. Es decir, demostrar que también era gente. Y la acción de las iglesias, digamos, tanto de la iglesia protestante, luterana, como de la iglesia católica, impidieron que este programa hubo una denuncia para impedir que esto se lleve adelante. Pero fue el primer ensayo de solución final y todavía no había comenzado la guerra. Vuelvo a la noche del pogromo de noviembre. ¿Qué pasó inmediatamente después con los judíos propietarios de los negocios? La gente, porque Alemania tenía 600.000 judíos en ese momento. ¿Qué fue el día después, el 10, el 11 de noviembre? Bueno, habrá algunos que se dieron cuenta de que esto era un camino sin retorno y habrán tomado la efectiva decisión de que este era el momento de salir. Algunos lo habrán logrado, otros no. Otros diciendo, bueno, esto no va a poder pasar más que esto, peor que esto, no, pero les hicieron pagar los propios costos de las propias cosas rotas. O sea, los propios judíos tenían que pagar la reconstrucción. Lo que sucedió fue justamente darse cuenta de que esto estaba absolutamente normalizado y que esto funcionaba. O sea, esta idea de ven que podemos, fue una escalada y un punto muy alto en esta escalada. Fue darse cuenta de que esto iban a poder hacer. Yo creo que fue el hecho de darse cuenta efectivamente de que esto iba a poder suceder. Una nota, digamos, familiar, mi papá con su hermano y mi abuela salieron de Polonia en el 38. Llegaron acá a la Argentina en el año 38. Justo ahí en el límite, pero obviamente que esto seguramente
estaba todo, como dijimos antes, preparándose, no había ninguna posibilidad de que no ocurra. Yo creo que hay alertas que uno a veces tiene que poder encontrar, que poder ver. O sea, voy a trasladarme un poco más en el tiempo, ¿no? Y que hay escaladas que uno tiene que darse cuenta, como el cuento del sapo dentro de una olla de agua fría, a la que le prenden y que el agua se va calentando y que llega un momento en que no puede salir. Y esto es exactamente lo mismo. El punto es, digamos, darse cuenta de hasta qué punto uno estando dentro de esa olla se da cuenta de que puede salir o que las cosas van a cambiar. Es decir, y esto es válido para otros procesos en otros lados del mundo. Y creo que eso es lo importante de que uno tiene que aprender de sucesos como el pogrom de noviembre. Cuanto más en este proceso, voy a dar un ejemplo claro y concreto, pueden seguir sosteniendo a los judíos en Chile, la vida judía en Chile, cuando estamos frente a 2 semanas de una elección presidencial donde los dos principales candidatos respecto de los ciudadanos judíos de Chile, uno es un incendiario y el otro un piromaníaco, digamos. Entonces, ¿cuánto más? ¿Qué es lo que uno tiene que averiguar? En este caso, vos pensás que, bueno, salvando las distancias, porque obviamente las situaciones no deben ser exactamente iguales, pero hay una situación, por lo menos en común, que la comunidad judía de Chile corre hoy peligro. Sí, claro. Y no están haciendo nada para... No, estamos tratando todos de... No, eso sí, pero la comunidad de Chile debería salirse de Chile. Yo creo que deberían tener una alerta alto. Sí. Yo Digamos, pienso igual que vos, la agenda, yo creo que tiene que haber un alto alerta. Alto alerta porque, por ejemplo, la agenda antisemita legislativa que están queriendo pasar, si esas 2 leyes pasan, yo creo que no tienen nada que envidiarle a las leyes de Nuremberg. Ahora, y vuelvo a esto porque esto sí me parece siempre interesante pensar cómo el concierto de las naciones democráticas hacen la vista gorda o no influyen dentro de esa política, no sé si llamarlo así, de esa política de un país que está a punto de perpetrar atentados de ese estilo. A ver, pero nosotros estamos en una región en la cual hemos visto cambios políticos y que, digamos, cuando uno quiere levantar la voz, te dicen, bueno, pero eso es lo que este pueblo eligió. Sí, bajo el cobijo de la cultura, esa es la cultura de ese pueblo, nosotros no podemos meternos con esa cultura. Pero lo ¿sí? estamos viendo, lo estamos viendo e inclusive diciendo, bueno, la famosa autodeterminación de los pueblos, la cual es fantástica, la misma gente que sostiene la autodeterminación de los pueblos es la gente que sostiene que, por supuesto, todos los pueblos tienen que autodeterminarse, menos los judíos, porque claro, el Estado de Israel es ilegítimo. Digamos. Es ilegítimo, sí. Sí. A 83 años del pogromo, me da la sensación de que Europa no aprendió la lección, en algún sentido. Y hay una gran masa de antisemitismo, y todos los días vemos en las noticias algún tipo de acción antisemita, judeófoba y ni que hablar anti-israelí, ¿no? Obviamente. ¿Cómo pensamos esa situación?
a mí me gusta pensar que hoy hay diferencias respecto a otras. Primero existe Israel. La existencia del Estado de Israel es un elemento absolutamente diferente a otras épocas. La segunda, y aquí a riesgo de parecer autorreferente, digamos, en este sentido, nosotros aceptamos el legado de Wiesenthal de intentar ser la institución que no existió en la Alemania del 30 para denunciar estas cosas. O sea, levantar la voz, denunciar, no callar, usar todos los foros necesarios y todas las formas necesarias para, digamos, para alzar la voz. Alguna vez es probable de que no tengamos éxito, pero no vamos a quedarnos callados como la sociedad se quedó callada. Una muestra clara fue haber logrado muchas instituciones, muchos países, boicotear el último homenaje a los 20 años de la conferencia de Durban. Es decir, que 38 naciones del mundo hayan dicho no vamos a participar de esto, bueno, es importante. Sí, claro. Que hoy existan instituciones internacionales no judías, como la IRA, por ejemplo. A eso me iba a referir. Bueno, hoy tenemos legislaciones en otros lugares del mundo. Y hay países que quedarán corridos desde otro lado. Es decir, hay legislaciones en el mundo que empiezan a sostener de que el BDS es ilegítimo, y vuelvo al ejemplo de Chile, cuando están tratando de aprobar legislativamente la agenda del BDS. Claro. Es ir a contramano de la historia. Sí. Y debo decir que el esfuerzo del Centro Wiesenthal porque diferentes instituciones adopten la declaración de antisemitismo del IRA es realmente muy, 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 muy importante. Para nosotros es vital. Es decir, claro. un elemento jurídico que se define como jurídicamente no vinculante, lograr la adopción por la mayor cantidad de instituciones es lograr la vinculación. Es decir, cuando una institución te dice yo adopto esto, bueno, aquello que es no vinculante, hoy vos lo estás tomando como vinculante. Claro. Entonces podés exigir el día de mañana que lo apliquen. Exactamente. Ahora, ¿qué elementos tenemos la sociedad civil, por decirlo de alguna manera, en su conjunto, a mano para la lucha contra el antisemitismo? La gente, normal. La ley, primero, la voz. Acá no se trata de salgamos a luchar y usemos no sé. No, más bien, no salir a agarrar a trompada a uno. No, para mí no, para mí es pedir, es justamente exigir. Creo que nosotros tenemos buenas leyes y hay que pedir que se apliquen. A ver, la ley antidiscriminatoria es una ley del año 1988. Pero estoy hablando de Argentina en este caso. Sí, sí. Pero el proceso que se ha dado desde 1988 hasta hoy ha generado de que Argentina tenga una tercera o cuarta generación de leyes antidiscriminatorias diferentes. Entender, por ejemplo, la adopción de la definición de antisemitismo como un apéndice o una forma de interpretar la ley antidiscriminatoria, creo que es un elemento importante. La reforma del Código Civil de 2015, todo lo que viene generándose desde entonces, para mí me parece importante. Y pedir que esto suceda. Yo creo que hay cambios sociales que digamos, vienen acompañando esto.
Yo voy a dar un ejemplo claro y concreto. Cuando uno dice, bueno, hay leyes que vinieron estableciéndose, o estamos aprendiendo cuestiones que tengan que ver con la perspectiva de género, e incluye además la necesidad de que la sociedad los vaya internalizando. Y yo te voy a dar un ejemplo claro de que la sociedad internalizó determinadas cosas. ¿Vos creés, por ejemplo, de que si estuviesen vivos, Olmedo y Porcel podrían hacer el mismo humor que hacían hace 30 años atrás? No, hoy por supuesto que no. ¿Y esto por qué sucede? Aunque no Porque se estuviesen vivos, murieron... vamos a hablar a alguien que sí No, está no. vivo. Tinelli, por ejemplo. Sí, Hoy no no sé. podría cortar la pollerita. Bueno, a ver, estoy dándote un ejemplo de que lo que nosotros nos generaba o veíamos a repetición en programas hace 30 años atrás, hoy a nadie se le ocurriría hacer un capo cómico y hacer chistes con el lugar de objeto de la mujer, enanos, que un homosexual sea alguien que ampulosamente hacía todos los gestos, y uno dice, bueno, uno se acordaba de ese humor, pero seriamente, hoy no causaría gracia. Y no hay quien pueda defender una situación como esta, porque nosotros en la vida cotidiana hemos internalizado un determinado cambio. Nosotros tenemos que buscar estas mismas cosas. Me parece una conclusión muy acertada. Bueno, Ariel, ya estamos terminando la charla. Te agradezco infinitamente que nos hayas ayudado a pensar en todos estos temas que son vitales para nuestra existencia. Y te voy a pedir, así en pocas palabras, un mensaje para la conmemoración del 83º aniversario del pogromo de noviembre. Mira, el mensaje creo que lo fuimos dando a través de la charla. Yo lo que creo es aprender de esto. Es decir, cuando uno dice nunca más, no es ver que esto... Es decir, uno tiene que aprender que hay determinados procesos que hay que cortar de raíz. Aprender de que cuando determinadas personas tienen una agenda a años vista, uno tiene que actuar antes de que esa agenda pueda llegar a imponerse dentro de una sociedad. Y eventualmente utilizar todos los métodos de denuncia que una democracia nos permita. La calidad democrática para nosotros siempre ha sido vital. Cuando hablo de nosotros, hablo de los ciudadanos judíos. Nosotros somos el canario en la mina. Cuando nosotros vemos de que nuestros derechos empiezan, el ejercicio de nuestros derechos empieza a peligrar, bueno, como decía el poema del pastor Niemöller, hay otros que de a poco van a empezar a perder sus derechos. Bueno, Ariel, te agradezco muchísimo esta charla, esta conversación. A los participantes les quiero agradecer infinitamente que hayan estado con nosotros. Próximamente van a recibir noticias de nuevas actividades. Y por mi parte me despido y hasta pronto, querida gente. Chau, chau, chau. Hasta luego. Hasta luego.